Hola a todos, jóvenes. Estamos con el arquitecto Luis Cruz de LCR. Arquitecto, muy buen día. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Encantado de estar por acá para conocer otra de sus obras. Me encanta cuando voy conociendo la arquitectura, ¿no? El bagaje, la evolución de la obra del arquitecto. Platícanos, por favor, en dónde estamos. Claro, pues aquí estamos en un fraccionamiento, campo de golf, y en este caso, pues es una casa que está ubicada en un terreno de 20 por 50, pero la casa realmente está algo compacta, son 340 metros cuadrados de construcción, una casa de 3 recámaras en planta, en sótano, digamos, en semisótano, y bueno, pues pasamos a conocerla si gustas. Me llama mucho la atención el gran claro, ¿verdad? ¿Cómo logras tener todo este claro que se deben de ser 10 metros sin apoyo? Sí, bueno, pues todo esto es una trave de concreto. Justamente esta franja blanca superior es una trave de concreto, 1 metro colada. Y Ok. realmente todas las losas de la construcción son losas macizas. Como las recámaras están abajo, realmente la losa de entrepiso no tiene claros grandes, es una losa maciza. En las losas de azotea igual se mantiene maciza, ¿no? Nada más si reforzamos esta área y por allá atrás con traves de gran peralte, pero Excelente. sí, Que se ve muy arriesgado, ¿no? Que no hay nada. Y sí, además no toca en la parte de atrás la losa, ¿verdad? Vemos no, que no, entra una no franja de toca. luz. Exactamente. Esto está bueno. Realmente aquí lo que se intentó pues es una solución económica. Teníamos cierto presupuesto un poco limitado, entonces la propuesta pues fue resolver lo mejor posible de la manera más económica, ¿no? Estos Ok. domos pues realmente en un principio pues, estaban contemplados con cristal templado, por cuestión de presupuesto pues se resolvió de manera provisional con policarbonato, ¿no? Que es otra cosa, pero en algún momento se cambiará, ¿no? Se cambiará. Restricciones del terreno. Veo que no toca los costados. No, tenemos cierta restricción, creo que es 1,5 metros lateral, al frente son 3 o 4 metros, no recuerdo. 4 coches, ¿verdad? Caben en esta Sí, cochera. 4 coches exactamente. Está muy bien. Y me llama la atención también el jardín que logras arriba. Oye, eso es muy bonito y arriesgado también por el tema del mantenimiento, el agua. Claro, claro. Sí, pues siempre hay que tener ahí bien pensada la cuestión del drenaje y el riego de estos jardines, pero bueno, pues la intención pues era darle este gesto, esta línea verde, ¿no? Que colgara un poco la vegetación, que al final el cliente decidió pues otro tipo de vegetación que no colgó, pero, pero se ve bien, creo. Se ve bien. Y ahorita con este calor, Sí, las sí. plantas tienen que responder a poca agua. Y bueno, Prepárense, jóvenes. Esta es la adelante. primera vez que entramos. ¿Qué? Está buena la luz. Aquí entramos a un pequeño vestíbulo de acceso que la idea pues era aquí la altura mantenerlo bajo, ¿no? Como tener esta sensación de compresión. Eh, Tenemos la escalera que baja al área de las recámaras, el área más íntima, digamos. Este pasillo que conduce al área social, donde se abre el espacio. Ahorita lo vamos a descubrir. Excelente. Entonces, el terreno bajaba que como unos 4 metros. Sí, exactamente. Ok. Alrededor de 4 metros. Entonces, desplantas área social, planta baja, vamos a decir nivel calle, y Sí, recámaras -1. es correcto. Ok, Sí, la idea era mantener la social en este nivel, pues para tener vista al campo de golf, ¿no? Aprovechar la vista, que era lo que el cliente quería. de acuerdo. Me imagino que aquí está pensado como para algún elemento Es de correcto. remate. Sí, aquí se pensó, pues un closet de abrigos, Ujú. un par de sillas, ¿no? Una pequeña sala de espera, vestíbulo, algo así, ¿no? Muy bien. Y aquí pues accedes en este pasillo que te comprime un poquito y se abre el espacio. Ah, excelente, este es un super espacio. En este caso, sala, comedor, cocina. La sala comedor en doble altura. Tenemos la vista
esta línea verde al campo de golf, ¿no? Qué bonito está, ¿eh? Me encanta la altura y me encanta cómo comprimes las ventanas de la izquierda. ¿Se fijan esto? O sea, esta relación está muy buena y luego hay otro patio del otro lado. Es correcto, sí. Este realmente era, pues también estaba pensado por allá abajo tener un par de macetas con un par de árboles, que uno viera aquí la copa de los árboles, que no se hizo así, pero esa era la intención. Al final no quisieron los Eh, árboles. no, ahí puso el cliente una mesa de billar, este, Bueno, pero también sí. también es verde, así. Sí, hubiera sido un gran detalle también. Y lo pensaste, me imagino que por el color de la luz se ve que hay alguna cubierta, policarbonato, templado. Sí, en este caso, igual por tema de presupuesto se puso un policarbonato, que Ok, otra cosa sería si hubiera un cristal templado, ¿no? Una luz distinta y realmente uno aquí todavía alcanzaría a ver las copas de los árboles de allá de la calle, ¿no? Que son gigantescos. de acuerdo. Está muy bonita la cocina, ¿cómo la compactas? ¿Cuánto mide de ancho este salón? Son aproximadamente 5 metros. ¿O hasta un poco más o no? Eh, Sí, ¿verdad? yo creo que son 6 hasta la pestaña ya que vuela. Ok, ok. Está muy bien. La barra de concreto Esta se barra ve larga. hemos tenido buenos comentarios, ha funcionado muy bien, nos gusta mucho cómo funciona. Siempre la interacción que se genera aquí alrededor de la cocina, ¿no? Como que, pues realmente la interacción es acá siempre en la cocina y no tanto allá en la sala como pensaría uno, ¿no? Al menos en Exacto. este caso nos comentan que algo así fue. Y la cocina pues está separada, digamos, en dos partes. Tenemos esta barra de doble altura, desayunador, acá para preparar alimentos, el área de la tarja, la parrilla, y el área de la alacena y refrigerador la tenemos por allá a un lado un poquito separada, oculta. Entonces como que te permite pues mantener esta área más limpia, ¿no? Aquí falta un par de muebles, pero Y la vista que tiene está muy bien. ¿No tuviste que rellenar? ¿O en la parte de abajo? No, claro, porque en la parte de abajo están las recámaras, entonces claro. no hay relleno, no hay nada. Sí, realmente fue pues adecuarnos lo más posible a cómo estaba el terreno natural, ¿no? Sí hubo un poco de movimientos de tierras, pero realmente no tanto. Lo mínimo. Me gusta el color del sillón, cómo es como un chispazo de vida, ¿no? O Sí. sea, le da alegría. Pues siempre es interesante ver cómo eh, la apropiación del espacio, ¿no? Luego los arquitectos tendemos a diseñar cosas muy limpias y todo muy monótono y demás, y llegan los clientes y pues ellos viven el espacio a su manera, ¿no? Ujú. Entonces creo que es interesante ver cómo se apropian ellos del espacio. ¿Y qué orientación solar tenemos aquí atrás? Es orientación este, Es este, o sea, es la luz de la mañana. sí. Interesante cómo dejas este pequeño balcón que me imagino que también está pensado para tener un barandal. Ah, ahorita no lo Sí, tiene. realmente aquí fue un cambio a petición del cliente. El cancel estaba pensado un poco más adentro y sí había como una especie pues de balcón, de terraza, Ajá. pero comentó que realmente él no veía muy útil esa cuestión exterior, ¿no? Entonces como que mejor recorremos el cancel, ganamos espacio interior y nada más dejamos esta área realmente como para dar servicio, ¿no? Limpieza al cancel y demás. Y Ah, o sea, el vidrio iba más acá, iba sí, en este paño. es correcto, exactamente. Ah, y todo era un balcón. Ya entendí. Entonces Sí, prefirió pero extender su casa. sí prefirió el espacio interior, ¿no? Que es válido, creo yo. Ujú. Sí, le quedó muy bien, le quedó muy amplio. Puedes salir bajo tu propio riesgo. Claro que tienes el jardín en la parte de abajo. Sí, que todavía ese es un tema, ¿no? Falta toda la cuestión del paisaje. Ahorita Ajá. pues está totalmente árido, pero Y el terreno es hasta el fondo. sí, sí. Buen El terreno. cliente también quería mantener la casa al frente del terreno Ajá. para tener gran área verde, ¿no? Tiene un par de hijos que pues la idea era que tuvieran mucha área ahí donde hacer sus actividades, jugar y demás, ¿no? Claro. Ahorita pues no se ha habilitado toda esa área verde, pero en algún momento.
tomará vida. Gran juego en sección. Y de este lado, a ver, vamos a conocer, es una alacena donde está el refrigerador. Si no lo veían, está de este lado. Me gusta, ¿verdad? Porque te queda muy oculto, muy funcional también. Claro, pues Los siempre, hornos, todo. sí, siempre el tema de la cocina, pues sí, sí hay cierto desorden, ¿no? Ujú. Entonces, pues la idea es mantenerlo por acá un poquito separado, oculto. Tienes limpio hasta las copas. Ok, ok. ¿Y de este lado a dónde vamos? Pues este pasillo distribuye a varias áreas. De este lado tenemos un medio baño, de este lado un pequeño estudio. Y este lado es almacén. Sí, herramientas y demás. Esta puerta que queda en fachada oculta, pues para cuando uno viene con el mandado, ¿no? Ok. Tú llegas en tu coche, descargas tu mandado más en corto al área de bodega y de cocina. Está muy bien la comunicación. Estamos viendo la planta arquitectónica para entender esa distribución. Empiezo a ver esas líneas, ¿verdad? Longitudinales, el patio central, y aquí haces estas conexiones. Subo al cuarto de lavado. Fíjense, la escalera, ¿cómo la haces, verdad? De doble escalón. Sí, pues la idea era siempre en áreas de servicio no vemos caso en gastar espacio en escaleras, ¿no? Entonces como comprimir un poquito. Ok, Bueno, pues esta es área de servicio totalmente, ¿no? Lavadoras y demás, con un área de tendido aquí exterior, que mucha gente que no usa secadoras y demás, perfecto, y perfecto. totalmente oculto, ¿no? Ya lo conocimos, jóvenes. Esto lo hice por ti, ¿eh? Que siempre quieres ver las cuartos de lavado. Ahí está. El medio baño en el área social, pero independiente, ¿verdad? Un poquito. Claro, sí, lo separamos un poco y pues tenemos un medio baño bastante amplio, ¿no? Sanitario de Muy, este muy lado. sencillo. Y ventilando hacia arriba, ¿verdad? De Sí, manera cenital. Generoso el espacio del baño. Y este lado, un estudio. podemos. Sí, adelante. Una oficina. Ok, ok. Pues tiene bastante programa la casa. O sea, espacios dedicados. En su ventana hacia la vista. Ok, este espacio está buenísimo. ¿Qué altura tiene? Si no me equivoco, son 410, 420, Muy bueno. ¿Y la ventana? 240. 230. 230. Y qué bien se siente la circulación del aire, ¿verdad? Sí, sí. Están, pues este cancel realmente nada más con aberturas laterales y generamos el flujo, ¿no? La circulación del aire. Que apenas para este calor, ¿verdad? Que estamos sufriendo. Pero fluye muy bien. ¿Tiene salida aquí o No, por dónde sale? ¿Por dónde se genera esa? pues yo pienso que más bien es hacia el cuarto de servicio, a aquel lado. Ok. Eh, tenemos este remate, ese cancel tiene por allá abajo un sifón. Ok, ok, ok. Tenemos varios sifones por ahí distribuidos en la casa que creo que son los que permiten que circule el aire. Entonces el área social queda aquí porque ellos querían la vista, ¿verdad? O Sí, sea, sí, la idea era, querían mantenerla. Tienes campo de golf, pues hay que aprovechar la vista, ¿no? claro. Ese era el reto. Muy bien. Ahora volvemos a pasar por este transfer. Está bonito esto. La atmósfera, ¿verdad? Que te da esta luz. Un poquito ámbar. Sí, eso pues, como te comentaba, ahorita tiene policarbonato, en algún futuro que tenga su cristal, la luz va a cambiar. Ujú. Y sí, pues aquí en este fraccionamiento que es muy viejo, los árboles son enormes, entonces aquí incluso se alcanzan a ver copas de los árboles hacia allá, hacia todos lados. Estaba padre el gesto, ves la línea de cielo con copas de los árboles, ¿no? Excelente. Y aquí bajamos y mantenemos una circulación al área de jardín directa, como para mantener las recámaras un poquito privadas, ¿no? Que no tengas que pasar a la recámara si quieres salir o si tienes algún evento social por ahí
Ok. Este es el patio de billar. Sí, aquí es donde teníamos proyectado este tema de las macetas con un par de árboles, Ujú. que al final pues terminó siendo aquí para la mesa de billar, ¿no? Ibas a cerrar con un vidrio aquí, un No, ventanal. no, realmente ese siempre estuvo pensado cerrarlo con cristal, Ah, ya te como entendí. un espacio interior, Ajá. pero sí era un tema de vegetación, ¿no? Como, sí, tener vegetación al interior. Ya, ya, ya. Te Y, cambia la sensación. y pues en esta planta de semisótano, digamos, tenemos 3 habitaciones que son 2 secundarias con un baño compartido, este pequeño closet de blancos que queda entre ambas recámaras y la recámara principal de este lado. Ok. Aquí Son, es son, alto, ¿verdad? ¿Cuánto sí, tenemos? aquí mantenemos una altura de 310, 310. que pues la idea era También para aprovechar, me imagino, llegar al nivel, ¿verdad? De terreno exactamente. natural. Sí, Eso fue, pasa cuando tenemos estos pendientes tan pronunciadas. es correcto, sí, era la idea justamente, aprovechar la altura, darle un poquito más de amplitud a estos espacios y, y pues nada más. Todos tienen vista hacia el jardín, el campo de golf y pues son realmente recámaras sencillas. Pero amplios, ¿verdad? ¿Qué dimensión tiene? Pues libre quedarán 320, 340, algo así. Ujú. Con su buen closet y su buena cama de carrito. Esta cama fue mi sueño cuando estaba chiquito. Nunca la tuve. Saludos a mis papás que no me la compraron. Seguramente no me la merecía. No. Y bueno, este es el baño compartido, que también un baño pues sencillo, ¿no? Ok, es el baño compartido de las dos habitaciones. Seguimos con los acabados blancos. Le dan luz, ¿eh? Sí, Y ahí hay una ventanita de sifón. Ok, el tema del closet de blancos que siempre pues nunca sobran esos espacios, ¿no? De almacenamiento. súper útiles. Y la otra recámara que pues es prácticamente lo mismo, un espejo, ¿no? Y pues ambas con la salida al Al jardín. jardín. Corrediza. Ok. Sí, 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 hay buena entonces aquí ventilación. pues ya los niños se escapan, ¿no? Fácilmente. Sí, ese es el tema. Seguro tienes sus clubs nocturnos que uno no sabe. Es tu hijo de 6 años. Ah, qué muy bien. Sí, a ver, como un 350 por 320 más o menos. Es correcto, sí. ¿Verdad? Muy bien. Así es, Abraham. Y de este lado, pues tenemos la recámara principal, que está un poquito más amplia. Pasamos, nos encontramos aquí con... Entramos al vestidor. realmente este no estaba proyectado así, esta no era un área de vestidor como tal. Aquí estaba diseñado un librero, algo más, pues poner ornamental, ¿no? El tema. Pero, pero el Pero nunca es vestidor no, sí, suficiente. no fue suficiente, entonces se hizo ese closet por allá, ¿no? Ok. Y fíjate que ya es generoso también Sí, este. Este es una lección para todos y todas. sí, los Nunca es vestidores suficiente. nunca son suficientes. En todos los casos hemos tenido reclamos, ¿no? Hay que dejar un vestidor para la señora y otro para independiente para el señor. Definitivamente. El lavamanos. ¿Ese es el espacio de ducha o qué está pensado allá Sí, en ese una tina lavamanos? Ah, una tina. que no se ha No sé. terminado. Ok. Y de este lado regadera y sanitario. Es correcto. Ok. Sí, separados. Independientes. Yo aquí voy de chismoso. Ah, aquí es el sanitario. Sanitario y regadera. De ducha. Y de este lado la habitación principal. Sí, de este lado, igual con vista al jardín, la recámara principal, ¿no? Que se mantiene un poquito más amplia, creo. En este, ¿Cómo logras que sea más amplia?
O sea, ¿qué es lo que pasa? Toma el espacio del closet, ¿verdad? Sí, el De las espacio. otras recámaras. Exactamente. Y también en el otro sentido se extiende un poquito. Ok. Y luego todavía más tienes este espacio para otro closet. Sí, sí, realmente el closet allá de la entrada pues estaba pensado justamente acá, ¿no? Pero también por tema del cliente se decidió hacerlo allá y acá dejarlo para un tocador o algo más pequeño, ¿no? Y pues siempre nos gusta este tipo de gestos, ¿no? No cerrar el espacio, este muro podría haber continuado, pero no lo cerramos. No está pensado como para que alguien circule allí, pero pues da la sensación de que el espacio continúa, ¿no? De acuerdo. Sí, eso, ese flujo, ¿verdad? Muy libre, creo que también es algo que vale mucho la pena buscar. Y el jardín les queda muy generoso, ¿verdad? O sea, de ahí tienes ya Sí, claro, es 10, 12 gigante. metros, Pues no, son yo creo que 20, así. alrededor de 25 o 30 metros, Ah, ok. 20 de ancho, 30 de fondo aproximadamente. Entonces queda gigante, ¿no? Incluso para en un futuro nos comentaba el cliente que quería una casa de huéspedes, ¿no? Hay muchísimo espacio para hacer todavía allá, ¿no? Otras dos casas creo iguales. Excelente, la mini casa. Vamos al jardín. Si gustas, Abraham, Vamos. pasamos. Falta toda la cuestión del paisaje, pero bueno, también pues para entender un poquito aquí cómo está. Hay un perro. Rocky, Wolverine. Rocky, ven acá. ¿Es un perro asesino? No, no, Ven, ven. Hoy, hoy, hoy. Saluda. Saluda a todos los perritos y gatitos que están viendo este video. Rocky, ven acá. Salúdalos a todos, Rocky. Rocky. Ay, El Rocky se tira para que lo agarre. ven Ah, la aquí, fachada perrito. posterior. Está bueno, ¿no? Como esta pieza que sale, como una visera. Claro, aquí te comentaba de, pues el cliente ya hizo algunos cambios en tema de pinturas, Claro. demás, este volumen lo cambió, quería un poquito más de juego, ¿verdad? Que Rocky, que siempre, pues es el pleito con los clientes, ¿no? Sí, sí, sí. Tienen la mala costumbre de querer cambiar las cosas, así. Claro, Las cosas que les pertenecen, así. Pero no, se ve bien, tiene esa fuerza, ¿no? De la compresión de la ventana, ese lugar donde estás en comunicación con el exterior, que era muy importante para el espacio del área social, ¿verdad? Porque si no te sientes como una vitrina. así es, sí. Entonces, sí, cuando no te queda el área social en el nivel del jardín, busca extender, ¿verdad? Busca extender el espacio para que puedas sentir un balcón, una terracita, que sientas que no estás limitado, ¿verdad? Así es, Es Abraham. como un departamento que estás en el piso 7, si no tienes un balcón, te falta el balcón, Sí, sí, ¿verdad? siempre se agradece, ¿no? Un espacio exterior que Que no te sientas encerrado, pues, o sea, aunque sea la cárcel más bonita del mundo, si no tienes a dónde salir a tomar el aire, siento yo que te hace falta un poco. Y ok, ya entendemos que sí, el terreno está grande, se extiende hasta ese fondo. Arquitecto, ¿y nos puedes platicar un poco de cómo trabajan? ¿Ustedes construyen, diseñan? sí, pues ambas, Abraham, hacemos proyectos específicos para clientes, desde el proceso de diseño y construcción. También tenemos algunas casas que construimos para venta, Ok. que creo yo que es un nicho que hay que tiene bastante potencial, ¿no? Creo que deberíamos de entrar muchos arquitectos a ese nicho. Todos los arquitectos deberíamos de tener, Sí, ¿verdad? El 50% de nuestro negocio o más que sea de desarrollo inmobiliario, ¿verdad? así es, sí. Sí, creo que es un nicho que pues está, lo llevan muchos pues empresarios, ¿no? Ingenieros y demás que no precisamente están en el área del diseño y creo que los arquitectos tenemos mucho que aportar ahí, ¿no? Y más si diseñamos y construimos, ¿verdad? Porque si un abogado, si un médico, un administrador quiere hacer el negocio, pues tiene que subcontratar el proyecto, subcontratar la construcción, Es ¿verdad? correcto. Entonces nosotros ahí traemos ya un 20% del,
de la utilidad del proyecto extra. Es correcto, sí. Sí, exactamente, Abraham. Ahí está, jóvenes. Entonces, Tenemos que entrar al mundo del desarrollo. Yo les digo que la carrera de arquitectura ya le tenemos que cambiar de nombre. Tiene que ser desarrollador arquitectónico, ¿verdad? me late, Te sí. enseñan a hacer el negocio y te enseñan a diseñar el negocio. Ahora sí que completo. Diseña el negocio completo. Exactamente, Abraham. Sí hace falta ahí ya. Si hace falta, ¿verdad? Ya. Y es algo que nos estamos dando cuenta, al menos aquí con el canal, conociendo muchos arquitectos, que todos sufrimos de lo mismo, ¿verdad? Sufrimos de esperar a que llegue el cliente muchas veces Sí, y tenemos que cambiar a nosotros el cliente, ¿verdad? exactamente, Abraham. La gente diseña la ciudad está diseñada por personas que no son arquitectos, ¿verdad? Exactamente, sí. Entonces, muchas veces la belleza de una ciudad no es culpa del arquitecto, ¿verdad? No, pues generalmente son otros personajes, ¿no? Los que construyen realmente. Así Pero es. bueno, pues aquí estamos, Abraham, a la orden. ¿Cuáles son, por favor, las redes sociales para que los puedan contactar? LCR Arquitectos en todos lados, Facebook, Instagram y nuestra página web, lcrarquitectos.com. Excelente. A Pues sus muchísimas órdenes. gracias por seguir No, compartiendo muchísimas su gracias a ti, excelente Abraham. trabajo. Esperemos seguir conociéndolo. Muchas Muchísimas Abraham. gracias. Ya nos vamos, jóvenes. Nos despedimos con Rocky. Rocky, ven a despedirte. Ven. Hasta pronto. Cota Paredes, adelante. El Rocky. Desde Morelia, Michoacán.